Gracias, presidenta. Y por intermedio suyo, saludar al Consejo de Ministros y a toda la representación nacional. Como presidente de la Comisión de Fiscalización, señora presidenta, emplazo a la primera ministra como portavoz autorizada del gobierno, luego del presidente de la República, como lo señala claramente la Constitución Política del Perú en su artículo 123, para que señale al país qué medidas ha tomado con relación a esta situación más que lamentable, que al secretario del presidente de la República se le encuentra en el baño $20.000. Y de la misma manera, emplazar al Ministerio Público, a la Fiscalía, porque acá tenemos en el Consejo de Ministros 2 exfiscales que tienen un nombre bien ganado. ¿Cómo es posible que la Fiscalía no incaute el dinero cuando las envolturas de los $20.000, ahí está claramente establecido de dónde han salido? Simplemente se limitó a tomar fotocopias. O acepte que le diga que no tienen el celular, cuando ha podido nombrar a un fiscal que lo acompañe a traer el celular. Por eso, señora primera ministra, el día de hoy tiene usted que decirle al país qué medidas se ha tomado, porque es realmente inaceptable actos de esta naturaleza en el seno del gobierno, en el seno de la presidencia de la República, en la Casa de Estado del Perú. Esta situación tiene que ser esclarecida de la mejor manera y que se tomen las medidas. Bien sabemos que el presidente de la República se tomó muchos días en buscar el recambio del secretario general Bruno Pacheco. Por eso, como presidente de fiscalización, reitero que emplazo a la primera ministra para finalizar, por favor, congresista. Antes de iniciar el debate de la principal ley del país, el país también merece saber qué medidas se toman contra este tremendo acto de corrupción. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Valdemar Cerrón por 10 minutos. Tiene la palabra el congresista Guillermo Bermejo por 3 minutos. Sí, señora presidenta. La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, eso nadie lo niega. Es sobre el secretario de Palacio de Gobierno, que ya no trabaja en Palacio de Gobierno, y esperamos desde aquí, instamos a la Fiscalía que haga su trabajo. Pero aquí no han encontrado a nadie repartiendo plata en la salita del CIN. Aquí deberíamos exigirle lo mismo a los que están al frente, de que nos digan dónde están las cuentas secretas de Vladimiro Montesinos. Deberíamos pedirle que nos digan dónde está todo el dinero que Alberto Fujimori le robó al país. Porque aquí se ha permitido el ingreso de la Fiscalía a Palacio de Gobierno. Aquí no se han inventado fiscales para entrar a la casa de Vladimiro Montesinos y robarse los videos de la corrupción como hicieron en los 90. Para demostrar el nexo entre el narcotráfico y el fujimorismo. Cuando Vladimiro Montesinos le cobraba cupos a los narcotraficantes en este país. Así que hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país. Desde aquí nosotros también exigimos a la Fiscalía que actúe y que se llegue al final, que se averigüe, que se investigue, pero no se pasen de la línea, pues, ¿no? No pidan hacer lo que ustedes hacían en los 90, que es manejar el Ministerio Público como si fuera una chanchería, de poner fiscales con nombre y apellido para ver casos de manera puntual. Eso no va a pasar en esta democracia. Que la Fiscalía actúe como tiene que actuar, pero no utilicen para politizar un tema que está en investigación. Y como les reitero, si quieren tener un poquito de autoridad moral, díganle pues a todos sus presidiarios que digan dónde está el dinero que le robaron al Perú. Muchas gracias. Por favor, congresistas, centremos el debate en la ley presupuestal y guardemos las formas y el respeto entre bancadas parlamentarias. Por favor, empezamos con el debate presupuestal.
Solo este tema, por favor, de aquí en adelante. Después, por supuesto, en su momento veremos este tema. Congresista Valdemar Cerrón, por 10 minutos. Tema presupuestal. Muy buenos días, señora Presidenta del Congreso de la República. Muy buenos días, señores ministros, distinguidos congresistas. Esta mañana nos convoca para argumentar, analizar y tomar decisiones sobre la ley del endeudamiento y el equilibrio financiero, así como la ley de presupuesto. Al caminar por las campañas, Perú Libre, al igual que cualquier partido político, señora Presidenta, ha tenido contacto con la realidad y eso nos ha permitido conocer las necesidades fundamentales de la población de nuestro país. Conocemos la realidad de San Juan del Lurigancho, Comas, Jicamarca, Ventanilla, lugares donde la pobreza está flagelando, lugares donde la población ni siquiera tiene un espacio propio que le corresponde. Esta Constitución vigente aún defiende la propiedad privada, pero defiende la propiedad privada de las grandes empresas. También debería defender la propiedad privada de los peruanos, de millones de peruanos que aún no tienen un título de propiedad. Y señores ministros, señor ministro, lo que ahora queremos es el título de propiedad para los peruanos, para cada uno de los peruanos. Mientras los hijos de los ricos hacen sus castillos en la arena, los peruanos tienen que hacer su casa en las esteras, en las estepas, en el arenal o en los cerros. Es momento que esa realidad cambie y tiene que cambiar, porque los peruanos también tenemos derechos a vivir dignamente, como también lo estipula esta Constitución. Que no se repita más aquella frase del escritor Ciro Alegría, donde un país tan grande se tenga que concebir todavía que el mundo es ancho y ajeno. Basta ya de pensar en construir un mundo para Julius, para los Rodríguez Pastor, para los Miro Quesada, para los Romero. También tenemos que construir mundos para Gregorios, mundos para miles y miles de peruanos. Título para los peruanos, señores ministros, señores congresistas. Ahora o nunca los peruanos deben tener una seguridad, deben tener dónde vivir, dónde reactivar su economía con su familia. Necesario es para vivir. Con ello podrán tener los servicios básicos de agua, luz, desagüe, internet y gas para la patria. Nos convoca entonces el hecho de tener una vivienda. Por lo tanto, pido, señor ministro, que prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2022 el artículo 4 y segunda y tercera disposición complementaria final del decreto de urgencia 013-2017, que aprueba medidas extraordinarias para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social destinados a la reubicación de la población damnificada por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados al 2017. La pobreza ha pintado los cerros. No es posible que al Estado peruano le esté costando 60.000 o 30.000 la conexión de agua, teniendo tranquilamente para desplazar esa población a lugares donde puede tranquilamente construirse módulos, viviendas, tan igual como en las ciudades. Tenemos derechos a crecer y los peruanos también tienen que hacerlo. Pido, señor ministro, que ese dinero destinado a las conexiones de agua, que me parece excesivo, pueda servir para la reubicación de estos peruanos y puedan tener módulos, vuelvo a repetir, y también se construyan edificios para que tengamos un poco de dignidad que hace tiempo nos hace falta en nuestro país. Por otro lado, quiero aterrizar también en mi tierra, en Junín, donde miles de ciudadanos claman por un aeródromo.
hemos nosotros desplazado del campo a la ciudad, como diría alguien, a pie o a lomo de caballo o burro. Luego aparecieron los autos. Pero hoy tenemos la posibilidad de volar hacia el mundo de manera internacional y nacional. Es necesario también comprender ese sueño del arquitecto Fernando Belaúnde de la transoceánica, no solamente sea terrestre, sino también sea aéreo. Por eso pido, señor ministro, que se declare de interés nacional y preferente interés internacional la construcción del aeródromo regional de Junín en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, departamento de Junín, para lo cual autorícese la conformación de una comisión técnica entre el Ministerio de Transportes y el gobierno regional del departamento de Junín. De esta manera, nosotros los peruanos no solamente tengamos la posibilidad de mejorar y crecer a nivel de las provincias y regiones y extender nuestros conocimientos y culturas a nivel del mundo, también tenemos la posibilidad de que esas culturas puedan ser traídas con su tecnología y ciencia a nuestro país. Por otro lado, existe un sector de educación que ha sido dejado de lado, por así decir, y se necesita una reincorporación de una disposición complementaria final con la siguiente fórmula legal. Autorízase durante el año fiscal 2022 al Ministerio de Educación otorgar de manera excepcional y por única vez una bonificación extraordinaria hasta la suma de 500 soles a favor del personal administrativo nombrado y contratado del Decreto Legislativo 276 de las instancias de gestión educativa del sector educación y personal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 de la sede central del Ministerio de Educación, el cual no tiene carácter remunerativo, compensatorio, no pensionable, no constituye base de cálculo para el ajuste de bonificación y no está sujeto a cargas sociales. Es importante, señores ministros, atender estas necesidades básicas de nuestros pueblos que tanto claman vivir seguramente. ¿Qué le da seguridad a un hombre o a cualquier hombre? Le da seguridad la economía. Y mientras tengamos la posibilidad de tener economía y reactivarla a través de la recuperación de nuestro Perú, a través de la defensa de la propiedad privada de los peruanos, quienes claman por un terreno, por sus tierras, va a ser urgente pues esta atención. No dejemos de lado a los peruanos que han confiado en nosotros. Este Congreso es muy importante y felicito porque ha llegado a niveles de diálogo y comunicación. Podremos tener algunas fricciones, pero hay gente que se opone hasta que conversemos y crean términos como fujicerronismo, cerrón fujimorismo, renovación cerronismo o APP o Acción Popular. Aquí todos los congresistas al unísono debemos hacer que los proyectos, que las aspiraciones de nuestros peruanos se cumplan, sobre todo los más marginados. No queremos pues que solamente los provincianos que han vivido en los cerros bajen cuando cantaba Chacalón, sino ahora que bajen de los cerros, tengan una condición digna de vida, precisamente con este Congreso que les dé esa posibilidad de vivir dignamente. Nosotros no estamos en contra del diálogo, nosotros no estamos en contra ni siquiera pensar por un momento en el cierre del Congreso o en otros temas de la vacancia. Hay mucho por hacer, como diría Vallejo, para nuestro Perú. Pongámonos a trabajar como ya lo estamos haciendo y dejemos pues que esos órganos correspondientes hagan lo que tengan que hacer. No le tengamos miedo a la unión de los peruanos, que hoy más que nunca reclama la presencia y desarrollo de un Congreso como este, capaz de sacar adelante a nuestro Perú. Tantas veces Vallejo decía: ¿hasta cuándo, señor ministro?, en ese gran poema de La Cena Miserable. Y la respuesta se dibuja hoy día. Hasta hoy día, señores ministros, hasta ahora es la fecha. Este es el momento, este es el bicentenario. No perdamos la oportunidad de darle a los peruanos la satisfacción de ser felices, y generación tras generación nos agradecerán
que hayamos tomado una decisión renunciando de repente a una condición particular, personal, y avancemos al gran desarrollo y al gran reto que nuestro Perú nos ha preparado. No tengamos miedos. Tiene la palabra el congresista Guerra García por 10 minutos. Gracias, presidenta. El día de ayer hemos escuchado atentamente las propuestas de gasto, de inversión de los señores ministros. Hemos visto también con atención muchos congresistas preocupados por recursos para su región, porque se define esta ley, que es la ley de presupuesto. Pero yo quiero retroceder un poco y quiero comenzar esta intervención dándole gracias a todas las personas que hacen posible este presupuesto, dándole gracias a quienes generan recursos para el Estado, dándole gracias a quienes dan los millones que el ministro de Economía, que el ministro de Justicia piensan gastar, invertir, y ojalá bien. Porque tenemos que decirle a los ciudadanos, a todos los peruanos, que el Estado no genera los recursos, que el presidente no produce nada, que ningún ministro acá sentado crea riqueza, que la riqueza es creada todos los días, por millones de peruanos que salen a trabajar y que dejan sus impuestos, por emprendedores, por empresarios grandes, por mineros, por pescadores, por los creadores de riqueza en nuestro país. El Estado en general lo único que hace es gastar, y a veces gasta mal y a veces hasta gasta con corrupción. Por eso va primero mi saludo a todos los creadores de riqueza, porque crear riqueza es bueno, porque tenemos que admirar a aquellos que crean riqueza, aquellos que salen, invierten desde un plástico puesto en la calle hasta una enorme empresa minera constructora. Ellos son los que hacen posible que cada uno de ustedes, señores ministros, por su intermedio, presidenta, puedan decir que van a gastar. Pero hablemos ahora un poco del gasto. ¿Cómo gasta y cómo ha gastado nuestro Estado en estos últimos años? Porque nos han hablado de pobreza, nos han hablado que el Estado no tiene, y eso no es cierto, señora presidenta. El Estado peruano ha tenido recursos, y todos los años, todos los ministerios devuelven dinero. Las regiones devuelven dinero. Donde hay pobreza se devuelve dinero. ¿Por qué? Porque el Estado es incapaz de tener gerencia, porque el Estado es incapaz de tener calidad de gasto, porque el Estado se empeña en traer gente que no está capacitada para gestionar, para gerenciar, y gerenciar es hacer mucho con pocos recursos. Pero es difícil que alguien sepa gerenciar cuando no sabe generar recursos. Es difícil que alguien sepa cómo gastar cuando no sabe cómo crear riqueza. Y este mal gasto que ha habido en nuestro país es el que ha originado que no tengamos carreteras, puentes, educación. No es por el sistema, señores, no es por el capitalismo. Dinero ha habido, y ese dinero ha sido mal ejecutado, ha sido robado, ha sido saqueado y se ha devuelto, como he dicho antes. Hoy la situación del Perú es más difícil de lo que fue antes, pero igual hay recursos. Y yo quisiera decirle a la población, a los ciudadanos,
¿por qué hay recursos? Y hay recursos porque existen empresas que dan esos recursos. Hay recursos porque hay minería que en un solo discurso de la primera ministra fue llevada a perder muchísimo dinero en la bolsa de Londres. Con 4 palabras se perdieron más de 500 millones de dólares. Con 4 palabras. Y con eso se han perdido impuestos, porque el Estado recaudará menos de empresas que tienen menos capacidad de salir y pedir recursos, porque su colocación en el mercado será mucho más complicada. Es fácil venir y decir, hay estos millones, hay esto para repartir, hay esto para darle al que no tiene. Eso es fácil. Lo difícil es, repito, crear riqueza, y eso es lo que hacen todos los días los hombres y mujeres de nuestro país, desde el ambulante hasta aquel que creó una gran empresa. Ellos son los que tenemos que admirar, a ellos son a los que tenemos que agradecer, porque acá, vuelvo a repetir, vuelvo a decir, se viene a definir solamente gasto y endeudamiento. Y a propósito de endeudamiento, nuestra deuda, porque tenemos que endeudarnos por la pésima gestión que hizo el gobierno de Vizcarra con sus ministros de Economía y por el pésimo manejo de la pandemia. Ese endeudamiento es más caro para el Perú. El Perú, cada sol que pide ahora es mucho más caro. Pero seguimos empeñados en ni siquiera mejorar la calidad del gasto. La pregunta no es cuánto le corresponde a uno u otro sector. La pregunta es cómo esos soles van a ser repartidos con eficiencia y con gerencia. ¿Cómo hacemos para que cada sol que generen los peruanos no se devuelva, no caiga en manos de la corrupción? Más dinero no puede pedir un gobierno que es incapaz de gastar todo lo que se le da, porque eso no es moral. No es moral pedirle a alguien más cuando no eres capaz de gastar. No es moral pedirle más impuestos a la pequeña y microempresa, a las empresas grandes o de cualquier tamaño, cuando no somos capaces de mejorar la calidad del gasto. Es por ello, señora presidenta, que en nuestras siguientes intervenciones, desde nuestra bancada, haremos énfasis en cómo mejorar la calidad del gasto en diferentes sectores, y sectores que nos preocupan, sectores como el de la salud mental de los peruanos, como el del pago de la deuda social que tiene la región de Iquitos, de Loreto, como las mejoras que necesitan las regiones como Piura en todo lo que han sido afectadas por el Niño. Eso es ponerle atención a la calidad del gasto. Los peruanos, señora presidenta, no quieren un presupuesto que les dé regalos. Al peruano nunca le han gustado ni los regalos ni la limosna. El peruano quiere trabajar. Denles ustedes, señores ministros, las herramientas para que trabajen, la libertad para que avancen, quítenles trabas, redúzcanle los impuestos y nadie parará a los héroes a los que tenemos que darles gracias hoy día por darnos esos recursos que nosotros hoy día vamos a buscar repartir, ojalá de manera justa y ojalá de manera efectiva, porque no se reparte si no se da gracias antes a quien consiguió los recursos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista